El 24 de octubre de 2019 sales pronto de casa y te tienes que volver. ¿Se te había olvidado algo? Sí. Cuando estaba llegando al puente de los franceses, sonó el teléfono, era mi mujer, y me dijo que se me había olvidado llevarme las 5 rosas. ¿Qué pasó el 24 de octubre de 2019? El 24 de octubre de 2019 se produce lo que yo llamo la profanación legalizada de la sepultura de Francisco Franco, en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Se produce la culminación de todo un proceso que había empezado un año y pico antes, después de que Pedro Sánchez, desde la tribuna del Congreso, hiciese una solemne promesa de exhumar los restos de Francisco Franco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. ¿Y tú eres testigo de la exhumación / profanación, como prefieras llamarlo, en calidad de qué? En mi calidad de abogado de la familia Franco, de la familia Martínez Bordiú Franco, calidad que comenzó por mi nombramiento o mi designación como albacea de la herencia de Carmen Franco Polo, mi papel como albacea, y posteriormente los nietos quisieron confiar en mí la defensa de sus intereses ante el procedimiento para la exhumación de los restos de Franco. Ese día, 24 de octubre del 19, ¿quiénes estáis en la Basílica del Valle de los Caídos? Por parte de la familia y por parte del Gobierno. Por parte de la familia, creo recordar que estaban todos los nietos, no, lo recuerdo perfectamente, estaban todos los nietos y casi todos los bisnietos. Los nietos con sus respectivos cónyuges, los bisnietos y el prior administrador de la Basílica, de la Abadía de la Santa Cruz, el padre Santiago Cantera Montenegro. Esto era por parte de la familia y estábamos situados a la izquierda del altar mayor. ¿Y por parte del Gobierno? Por parte del Gobierno estaba la ministra de Justicia, la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, el secretario de Presidencia del Gobierno, que era entonces Félix Bolaños, y el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo. Además de estos tres, creo recordar que estaba el director general de Registros y Notariados y determinados agentes de paisano, además de el general de la zona de Madrid de la Guardia Civil y el coronel Pérez de los Cobos, que estaban allí. Los dos estaban de uniforme y el resto de agentes que había por el presbiterio, alrededor del presbiterio, estaban de paisano. También había un forense que se llamaba Vidal Santos, contra cuya presencia protesté antes, durante y después, porque ni lo entendía ni aceptaba que estuviera presente un forense, por razones que te explicaré, y algunas otras personas que yo no podía identificar. La actitud en general, por parte de la familia, ¿cuál fue? Y la actitud por parte de las autoridades, miembros del Gobierno, agentes del Gobierno, como queramos llamarlos, ¿cuál fue en general? La actitud de la familia fue de un
respeto y decoro absolutos en todo momento. Hubo 2 miembros de la familia que desde el principio estuvieron dentro de la carpa, una carpa azul que se situó en la parte posterior del altar, cubriendo la sepultura de Francisco Franco, que fueron María del Mar, o Mary, y Cristóbal, José Cristóbal. 2 nietos de Franco. Dos nietos de Franco que ellos mismos decidieron que fueran José Cristóbal y María del Mar. Fuera de la carpa estaban el resto de los nietos y el padre Santiago y yo mismo. Hubo momentos en los que varios de los nietos, incluso bisnietos, se rompieron y se emocionaron, porque la situación, la tensión que se vivió allí fue impresionante como consecuencia del estruendo de los martillos neumáticos, de las radiales y la resonancia que eso tenía en una basílica vacía como es y monumental como es la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Decoro, respeto y emoción. Por parte del gobierno hubo quienes se mantuvieron en un hieratismo absolutamente imperturbable, como fueron Dolores Delgado y Félix Bolaños, y quienes yo no puedo olvidar, quienes no podían ocultar su satisfacción por lo que estaban viviendo. Y me refiero en concreto al subsecretario de Presidencia que se llamaba Antonio Hidalgo, un hombre alto, voluminoso, cuyo gesto a mí me agredía. ¿Y el forense? Antes citabas al forense. El forense tuvo... ¿Qué pintaba un forense? Vamos a ver, ¿qué pintaba un forense? ¿Qué pintaba un forense y qué pintaba ese forense? En una de las reuniones que tuve, la última reunión que tuve en Moncloa con Félix Bolaños, él me hace una relación de las personas que iban a estar allí y de pronto aparece un forense. Entonces yo le digo, ¿y esto del forense por qué? Y dice, bueno, pues cuando se abra el féretro y se traslade de caja, pues tiene que haber un forense. Le digo, estás muy equivocado, no se va a abrir la caja porque la familia en ningún momento, de ningún modo, va a autorizar que se abra la caja. Félix Bolaños me dijo, bueno, pero es que seguramente el féretro estará podrido y destrozado y tal. Y yo le dije, mira, conozco perfectamente cómo las características de la sepultura está forrada con planchas de plomo y el féretro, teniendo en cuenta el reglamento de policía mortuoria que existía en el año 74, es un féretro de zinc, que es obligatorio para todas aquellas personas embalsamadas, y recubierto de un féretro de madera de caoba. Dudo mucho que pueda estar podrido y deteriorado el féretro por el paso de los 40 años, y por lo tanto, salvo que sea como tú dices, en cuyo caso pues, no habrá más remedio que trasladarlo de caja. Si la caja está bien, no vais a abrir, de ninguna de las maneras vais a abrir la caja. Le dices a Bolaños que la familia no lo va a autorizar. Bolaños bien pudo pensar, ¿y a mí qué? Tampoco autorizaron la exhumación. Y tampoco autorizaron que se cubriese el féretro con la bandera de España. Esto fue algo ciertamente desagradable, porque no lo autorizó el gobierno. No lo autorizó el gobierno, pero claro, esto, dicho así, dices, pero vamos a ver, ¿qué disposición
o qué competencia tiene el gobierno para prohibirle a unos familiares que cubran el féretro de su familiar con la bandera que quieran. Y es que estamos hablando de un español, ya ni siquiera de un jefe del Estado, de un militar, de un general. En la primera reunión que yo tengo en Moncloa, que fue la segunda de las que mantuve con él, yo le digo que la familia conserva la bandera que cubrió el féretro de Franco en su entierro en el Valle de los Caídos en el año 75, porque su madre la había conservado y que les gustaría cubrir el féretro con la misma bandera. Pero que si eso suponía algún problema por el hecho de que la bandera tenía el escudo que estaba vigente entonces, no había ningún inconveniente en que se cubriese el féretro con la bandera nacional actual, puesto que además yo había comprobado que en el entierro de Alfonso XIII en el Escorial se cubrió el féretro con la bandera, con el águila de San Juan. Por lo tanto, lo razonable es que se hubiese cubierto el féretro con la... Pero incluso la familia estaba dispuesta a cubrirlo con la bandera de España sin escudo, si es que también les molestaba que estuviese el escudo del año 1981, ¿no? Entonces él tomó nota y dijo, bueno, sobre esto tengo que consultarlo y ya te diré. Y en la última reunión me dijo que de bandera nada. Y dijo, pero de bandera nada, ¿por qué? Porque no, de ninguna de las maneras va a salir con la bandera. En el Pardo, si queréis, podéis cubrirlo con la bandera, pero no queremos, porque hay españoles que se pueden sentir heridos por el hecho de que la bandera nacional cubra el féretro del dictador. Y yo dije, pero tú sabes que eso es una imposición dictatorial. Esto es absolutamente ilegal. Tú no puedes hacer esto. O sea, no te pertenece, no pertenece al gobierno el féretro de Francisco Franco. Es que esto ya llega un momento en el que parece que no estamos en un Estado de Derecho. Me vas a obligar a pedírselo al Supremo. Pídeselo al Supremo. Y se lo pedí. Y el Supremo me lo denegó. Sin explicación ninguna. Me denegó eso, porque en un incidente de ejecución de sentencia, teniendo en cuenta que el gobierno estaba prohibiendo a los familiares cubrir el féretro con la bandera de España, yo pedí que se amparase el derecho de los familiares a cubrir dignamente el féretro con la bandera y a que además se aplicase el reglamento de honores militares, no por su condición de jefe del Estado, sino por su condición de expresidente del gobierno, porque Franco fue presidente del gobierno hasta el año 1973, concretamente hasta junio de 1973. El Supremo, en un auto absolutamente inefable y doloroso para mí, sin dar ningún tipo de explicación, entendió que la petición era extemporánea porque no se había suscitado a lo largo del procedimiento. Claro, en el procedimiento lo que se estaba discutiendo era la exhumación, no los detalles de la exhumación que formaban parte de la ejecución. Pero el Tribunal Supremo no solo le negó a los familiares el derecho a cubrir el féretro con la bandera, sino que además nos impuso las costas. ¿Contra los Franco valía todo? Valía todo. Es decir, era una manera de decir, cállate. Vale todo en el proceso judicial y también en aquella jornada en el Valle de los Caídos. ¿La familia se sintió vejada? Sí. Y cuando digo familia, te incluye a ti, por lo menos ese día, sí. Porque son ellos, los Franco, los Martínez Bordiú Franco, los que te incluyen a ti como uno más de la familia. Sí. ¿Os sentisteis vejados? Absolutamente. ¿Y de manera innecesaria? Bueno, las vejaciones siempre son de manera innecesaria. Fueron vejaciones y humillaciones absolutamente abusivas. Han requisado móviles, no nos han tratado como nosotros pensamos que debíamos estar, en un momento para nosotros muy doloroso y muy desagradable. Se les requisaron
todos los móviles, a todos los miembros de la familia. Se nos requisó la bandera que llevábamos. Llevábamos la bandera que cubrió el féretro en el año 1975 y se nos requisó antes de entrar. Se nos hizo pasar por los arcos de seguridad mientras los miembros del gobierno o personal designado entró sin problemas y supongo que podrían entrar con sus teléfonos móviles y con cualquier otro elemento de reproducción, de grabación, etcétera, etcétera. A nosotros se nos trató de forma, digamos, vejatoria en ese sentido. No es que hubiera faltas de respeto allí, que no las hubo. Sí que hubo un momento, porque yo al principio no estaba dentro de la carpa, y algunos de los nietos o incluso bisnietos, uno de los bisnietos empezó a dar un paseo por el presbiterio hacia el otro lado del altar mayor, y ahí fue interceptado por un agente de paisano que le dijo que no podían pasar de ahí. No, ustedes se tienen que quedar allí. Claro, escuchar el terrorífico sonido de los martillos neumáticos, de las radiales, etcétera, etcétera, sin poder ver lo que pasaba dentro, porque hay un detalle que no es baladí. La carpa, que era de color azul, estaba abierta por el lado que daba a donde estaban los miembros de la administración, pero estaba cerrada hacia el lado en el que estaban los familiares. Yo reconozco que a mí se me saltaron las lágrimas porque la tensión y la sensación de estar asistiendo a un verdadero sacrilegio. Como creyente, como católico, a mí aquello me estaba doliendo de una manera brutal. Yo vi, recuerdo, a la hija de uno de los nietos que se abrazó a su padre llorando, y ella no había conocido a su bisabuelo. Hubo escenas verdaderamente entrañables y emocionantes, y a uno, pues a mí solo se me ocurría, pues en ese momento rezar y bueno, pues es decir, Dios mío, supongo que algún día sabré el porqué de todo esto, ¿no? O sea, de por qué tanto odio, por qué tanta saña, por qué... Eso fue... Después ya entré, pero entré cuando ellos intentaron el cambio de caja. ¿Se vivieron momentos de tensión en la carpa? Sí, se vivieron momentos de tensión, primero porque a diferencia de lo que aparecía en los telediarios de 4 gatos hidráulicos que levantaban de forma impecable la lápida, hubo que destrozar todas las losas de mármol de alrededor, y se utilizaron 2 gatos de cremallera, uno de los cuales se encasquilló y las personas que estaban, los operarios que estaban allí, estaban sudando, lo estaban pasando mal, hasta que al final, haciendo palanca, consiguieron levantar un poco la losa, saltó, aquello retumbó en toda la basílica, fue realmente impresionante, y en ese momento Cristóbal, que estaba mirando a la ministra, a Dolores Delgado, se dio cuenta del gesto de satisfacción, y entonces Mary le dijo: mira qué contenta está la ministra. Y ella dijo, cuando se abrió la losa y quedó al descubierto la sepultura, dijo: hola, otra vez, abuelo, estoy aquí con tus profanadores. La ministra miró para arriba y después
Mary también en un momento dado le dijo a Dolores Delgado, cuando ya se estaba terminando todo, le dijo: supongo que conoces la maldición que recae sobre los profanadores de tumbas. Yo creo que deberías acordarte de esto. Hubo quizás momentos tensos y momentos paradójicamente dulces. Y el momento más dulce o más humano dentro de la tensión terrible fue la mujer que con un paño se puso a quitarle las telarañas al féretro, a limpiar el féretro. Fue el único detalle de humanidad, de dulzura, que tanto a Cristóbal como a María del Mar, como a mí, nos impresionó, porque el gesto adusto, el gesto de satisfacción que vi en otro, incluso aquellos abrazos que se dieron cuando nosotros sacamos el féretro, que después nos contaron, ese momento de humanidad fue algo que a nosotros, a los tres, y lo comentamos, fue el único momento de humanidad que hubo en lo que fue una verdadera profanación, porque en definitiva se destrozó una sepultura faltando el respeto debido a la memoria de Franco, porque además ese era el objetivo, humillar la memoria de Francisco Franco. Por eso yo siempre hablo de que lo que allí se produjo fue una profanación, legalizada por el Tribunal Supremo y de alguna manera autorizada por la jerarquía de la Iglesia, no por la Iglesia, porque la Iglesia no solo era yo también, sino la comunidad benedictina, una comunidad benedictina ejemplar, que estuvo en ese momento comandada por Santiago Cantera, que me parece un hombre santo, que sufrió, pero que mantuvo una dignidad y un decoro en todo momento, y al que, por cierto, le negaron la posibilidad de estar acompañado por los monjes, porque, en palabras de Félix Bolaños, se habían portado mal, no habían querido colaborar. Yo le pregunté, ¿y eso, que se han portado mal, por qué? Dice: no sé si sabes que el otro día se saltaron el precinto y entraron en la basílica. Y dije: sí, lo sé. Pero no lo hicieron como una gamberrada, lo hicieron para rescatar el Santísimo que vosotros habíais secuestrado, sin avisarles. Yo no sé si tú eres creyente, me dijo no. Digo, pues entonces no puedes entender lo que es el Santísimo para un creyente. Por eso entraron, se llevaron al Santísimo y volvieron a cerrar. El 24 de octubre de 2019 tuviste muy presente a tu padre, José Utrera Molina, ministro de Franco. Pues cómo no, lo tuve presente en todo momento. Lo tuve presente en todo momento. Primero, para agradecerle a Dios que se lo hubiera llevado antes de haber tenido que contemplar esa vileza. Segundo, porque yo no puedo olvidar que yo conocí a Francisco Franco porque mi padre, cuando yo tenía 6 años, quiso llevarme a su despacho y que lo pudiese conocer. Él era consciente de que Franco estaba en su final y quería que yo tuviese el recuerdo de haber conocido a quien fue pues, su capitán, ¿no? Aquel día, un 19 de diciembre del año 1974, Franco me dijo varias cosas, pero hay algo que no se me ha olvidado nunca, y es, me puso la mano en el hombro y me dijo: solo te pido una cosa, que seas tan bueno como tu padre. Puedes imaginarte que en aquel momento
estaba yo muy lejos de pensar que 40 y tantos años después iba a tener que asistir a la profanación de su tumba y que me iba a corresponder a mí el honor de defender su memoria, los derechos de su familia, que me honraron con su confianza, y asistir a uno de los momentos más desagradables y traumáticos de mi vida profesional y personal. Profesional por frustración, porque no cabe duda de que yo fracasé en todos mis planteamientos. Es decir, hay algo que recuerdo de mi primera reunión en el Museo del Traje con Félix Bolaños, y es que él me dijo: yo sé que la batalla de la inhumación la vais a ganar, pero si no ganamos las próximas elecciones, volveremos a gobernar, tendremos el BOE y cambiaremos lo que tengamos que cambiar para conseguir nuestro propósito. En aquel momento ni él mismo era capaz de imaginar que el Tribunal Supremo iba a dar la razón al gobierno y a conceder que el gobierno pudiese reinhumar los restos en contra de los deseos de la familia en un lugar designado por el propio gobierno. En su último despacho con Franco, tu padre se despide de él con unas palabras. Sí, aquel fue un despacho lleno de emoción que mi padre narró en una de las últimas entrevistas que concedió a un medio. Cuando fue a despedirse, le dijo: mi general, yo entré en la política como un jefe de centuria y nunca, de alguna manera, he dejado de serlo. Permítame que me despida de usted como habría hecho un jefe de centuria de las falanges juveniles que llevaban su nombre. Mi padre se retiró, se cuadró, levantó el brazo y dijo: caudillo, a tus órdenes, arriba España. Entonces Franco se emocionó, le pudieron las lágrimas y le abrazó llorando, y aquella, digamos, patética escena que mi padre narra pues en su libro Sin cambiar de bandera, era difícil de olvidar, ¿no? Y el 24 de octubre de 2019 esas palabras sonaron en la Basílica del Valle de los Caídos. Sí, y puedo jurarte y puedo asegurarte que aquello sí que fue una absoluta improvisación. No hubo un resorte en la emoción de aquel momento cuando sacamos el féretro cubierto con el guión del jefe del Estado. Por cierto, hago un paréntesis, yo allí les dije que, bueno, pues como no nos dejaban la bandera, pues la familia había traído un tapiz con el escudo familiar. Estas fueron las palabras que utilicé, con el escudo de la familia. Y como ninguno de los tres sabía cuál era el escudo que estaba en el repostero que iba a cubrir el féretro, pues no pusieron ninguna pega. No se daban cuenta de que estaba saliendo el féretro con el guión del jefe del Estado, que por cierto, heráldicamente es el de los reyes de Castilla, viene de Isabel y Fernando, ¿no? En aquel momento, cuando sacamos el féretro y lo colocamos a la izquierda del altar mayor, donde estaba el padre Santiago, para rezar un responso, después de asperger el féretro con el hisopo de agua bendita y rezar un responso, que por cierto nos había, Félix Bolaños me dijo que no más de un minuto. Yo ahí sí que hice trampas y le dije al padre Santiago que los minutos que hicieran falta, que faltaría más. Rezó el responso y antes de que
nos llevásemos el féretro para allá, les pedí un momento y entonces me situé delante del féretro y me despedí de él como hizo mi padre en su despacho. Eso fue algo absolutamente improvisado que me salió del alma y quise despedirme de él igual que lo hizo mi padre en su último despacho. Terminé con ese Arriba España que resonó en la Basílica y que contestaron todos los familiares y que dejó estupefactos a Dolores Delgado, Félix Bolaños y a Antonio Hidalgo, no sé, Hidalgo, que miraban como si fuéramos marcianos, ¿no? Pero sí. Fue improvisado lo que no fue improvisado, no fueron improvisadas las 5 rosas del comienzo de la narración. No, nunca me hubiera permitido no depositar sobre el féretro de Francisco Franco las 5 rosas. Esas 5 rosas que yo vi cómo mi padre iba colocando sobre todos sus camaradas que iban muriendo, siempre iba y llevaba las 5 rosas, las flechas de Miaz, que decía el cara al sol. Recuerdo que las pusimos juntos en el féretro de Rafael García Serrano y de tantos y tantos amigos y camaradas suyos que le precedieron en el tránsito. Y yo sé que mi padre desde arriba agradeció aquel detalle que él hubiera querido. De alguna manera era un homenaje a mi padre y no solo a mi padre, sino a los miles de españoles que hubieran en ese momento querido rendir un postrer tributo a quien llevó, en fin, las riendas de España durante 40 años. Hay otra improvisación en la jornada que es cuando un bisnieto de Franco grita "Viva Franco, arriba España", y lo hace delante de la ministra de Justicia y de Bolaños. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! También fue una improvisación. Yo ni siquiera me lo esperaba. La emoción que teníamos cuando sacamos el féretro, porque esto es importante, cuando nosotros llegamos al Valle de los Caídos, era una mañana negra, unas nubes negras, un frío horroroso, y eso que era un 24 de octubre, con viento. Era un día feo. Cuando se abrieron las 2 hojas de las puertas del valle y vimos el sol y el cielo azul, fue verdaderamente emocionante. Cuando José Cristóbal, que iba el primero entre los que llevábamos el féretro, y dijo: la cabeza bien alta, familia, vamos a sacarlo con toda la dignidad que merece nuestro abuelo. Claro, yo, el formar parte de aquel pequeño grupo de familiares, a mí realmente a mí me rompió la emoción el salir, porque en ese momento recordaba que mi padre fue quien acompañó a Franco en la última visita al Valle de los Caídos el 20 de noviembre de 1974. Él era ministro secretario general del movimiento, le acompañó, y hubo un momento además que estaba lloviendo y se resbaló y mi padre le sujetó. Mi padre siempre decía que Franco le echó una mirada a Fuertes de Villavicencio como diciendo: hombre, ya podíais haber puesto aquí una alfombrita o algo. Y en aquel momento yo recordaba esa escena y esas fotografías de mi padre entrando en la basílica, en la última vez que entró vivo, y que yo le acompañase aquel día que salía definitivamente del Valle de los Caídos, pues para mí tuvo una significación especial. Cuando bajamos los escalones y
introdujimos el féretro en el coche fúnebre, uno de los bisnietos, dijimos, bueno, primero se volvió el padre a rezar una oración y uno de los bisnietos gritó: viva España, viva Franco. Y además, en ese momento se escucharon unas salvas de ordenanza que a nosotros nos sorprendió, porque eran unas explosiones lejanas que después supimos que eran de unos jóvenes que habían pasado la noche en el Valle de los Caídos, emboscados, y que como se le habían negado las salvas o los honores de ordenanza, decidieron motu propio tirar los cohetes reglamentarios en el momento de la salida del féretro. Aquel fue un momento muy, muy emocionante y la verdad es que me sorprendió. Quizás viva Franco, era un grito prohibido en ese momento, pero que la verdad es que era un grito clandestino y un grito sobre todo de rebeldía y de emoción. Y delante del gobierno. Delante del gobierno. ¿Fue tenso, Luis Felipe, el trayecto en helicóptero desde el Valle de los Caídos hasta el Pardo? Francis Franco, tú, el féretro de Franco, la ministra Delgado y Félix Bolaños. La ministra Delgado no abrió la boca. Como ella sí que tenía el móvil, decidió ponerse a mirar su móvil. Tenía un privilegio que a nosotros se nos había arrebatado, y ella se situó en la ventanilla de la derecha, delante del féretro. A su izquierda estaba Félix Bolaños y al otro lado del pasillo, que era una fila, eran solo de una fila, estaba Francisco, y detrás de él yo, y a mi derecha los dos escoltas. Hubo un intercambio entre Francisco y Félix Bolaños a cuento de la famosa leyenda de la lápida. Había una leyenda que decía que, bueno, una leyenda y que a mí me habían corroborado pues el padre abad, el padre Anselmo, el abad emérito, que estaba ya de monje en el año 59, cuando se enterró a José Antonio, cuando resulta que la lápida que se había encargado, la lápida de granito que se había encargado para cubrir la sepultura de José Antonio, se habían equivocado en la cantera y tenía unas dimensiones que no eran las correctas para cubrir la fosa. Entonces, bueno, hubo que encargar una lápida nueva, y cuando en el año 75, en noviembre del 75, cuando se decide por el gobierno en ese momento y por el rey Juan Carlos enterrar a Franco en el Valle de los Caídos, uno de los monjes recuerda que, por cierto, la lápida, hay una lápida en una cantera de Villalba, que es la que venía destinada a José Antonio, que no se pudo utilizar en ese momento y que se podría utilizar en este caso. Y efectivamente la lápida seguía allí desde el año 59, y la curiosidad de Francisco, que también era la mía, era saber si por detrás, por la parte inferior de la lápida en la que ponía Francisco Franco, ponía José Antonio. Entonces Félix Bolaños pues, se comprometió a desvelarnos el misterio, y pocos días después me llamó para decirme que, por cierto, la familia pidió la lápida y se la denegaron.
dijeron que de ninguna de las maneras. Yo no sé si se creían que iban a... En fin, o sea, que querían conservar la lápida que había cubierto la sepultura de su abuelo, pero la habrán conservado como el gobierno, pues en un almacén como el arca perdida, en fin, con una cosa mágica y misteriosa. El caso es que me llamó para decirme que la leyenda era en parte cierta. La lápida era la misma porque estaba la fecha. Esas lápidas normalmente, esos bloques de mármol, o sea, de granito, normalmente se suelen fechar, y ponía 1959, pero no llegó a grabarse. Por lo tanto, era la misma, que iba destinada a cubrir la sepultura de José Antonio, pero no tenía la inscripción de José Antonio. Y llegáis a Mingo Rubio finalmente, y el gobierno se relaja con los familiares de Franco, las autoridades, o siguen las vejaciones. Bueno, las vejaciones fueron todavía peores, porque durante la misa, durante la Eucaristía que se celebró, la ministra Delgado se mantuvo en las escaleras que bajaban a la cripta con su móvil. Evidentemente, yo no sé qué estaba haciendo con su móvil, pero podía haber estado grabando o podía haber estado haciendo lo que le diese la gana. Y cuando termina la misa, cuando se produce la inhumación y vamos a salir, viene pues una... No era Félix Bolaños, no me acuerdo quién fue, pero se acerca a mí y me dice que una de las bisnietas tiene un móvil y que quiere que se lo entregue. Entonces, yo le digo que de ninguna de las maneras. ¿Cuál es el problema? ¿Que tenéis miedo que haya grabado el entierro de su abuelo, de su bisabuelo? ¿Eso es un delito? O sea, ¿está en algún sitio, en alguna norma? ¿O se me ha escapado cuando estudié Derecho y tal? Porque claro, ya digo, ¿pero esto qué es? Además, la ministra lleva toda la misa con su móvil. ¿Esto qué es? Entonces, además de eso, me dice, no, y además Francisco lleva un bolígrafo aquí que es muy sospechoso y quiero que me lo dé. Entonces, en ese momento Francisco dijo, hasta aquí hemos llegado. Y entonces dijimos, vamos a salir. Y empezamos a empujar por las escaleras, intentaron cerrar, bueno, de hecho cerraron la puerta para que no saliésemos. Y en ese momento yo creo que ya los nervios se desataron. O sea, yo dije, es que esto es una dictadura. Es que esto es una dictadura, esto es increíble, esto es intolerable, pero ¿qué os habéis creído? Y entonces, claro, yo y algunos de los bisnietos, que en fin, que eran hombres de cierta envergadura, pues arrasamos y abrimos la puerta y salimos. Claro, ya era una cosa ya, pero decía, oye, ¿pero esto qué es? O sea, esto es pisotear ya la dignidad de unas personas, pero hombre, sobre todo cuando ellos tuvieron la oportunidad de grabar todo lo que pasó dentro de la basílica, que por cierto, yo estoy convencido de que lo grabaron. Hubo una cosa curiosa, y es que yo después, viendo la retransmisión, que no la vi entera, pero sí que dijeron dijeron la palabra, la persona que retransmitía, dijeron un tapiz con el escudo de la familia. Esto no es casualidad. Había que estar muy informado. Sí, después dijo que era la laureada de San Fernando y tal. Hombre, sí, el escudo tenía la laureada de San Fernando, pero era el guión del jefe del Estado, con lo cual yo estoy convencido de que el gobierno hizo lo que quiso. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de hacer otra cosa. A nosotros se nos requisaron todas las... Incluso hubo un momento un poco tenso,
porque el general Berrocal, que era el general de la Guardia Civil, que estaba con Diego Pérez de los Cobos, con el coronel, cuando yo estaba dentro de la carpa, yo entro en la carpa cuando se produce la desagradable situación de que queremos abrir la caja y que tal, y que ahí hemos traído otra caja de repuesto, etcétera, y de pronto me dicen, por favor, ¿puede salir un momento? Y yo, es que uno de los bisnietos tiene un reloj que es sospechoso. Pero claro, no queremos de alguna manera violentar en esta situación y tal. Y yo dije, bueno, pues si no te importa, le pido que me lo dé a mí, porque claro, o sea, ya tampoco les vais a quitar el reloj, o sea, os habéis quitado el móvil, o sea, es una cosa absurda, o sea, era un reloj gordo, pues, no sé, ellos se creían que a lo mejor tenía algún aparato de grabación, no sé. Entonces cogí el reloj, me lo metí en el abrigo y ya está, o sea, y además recuerdo, porque ellos dos estaban de uniforme y me salió del alma, y dije, bueno, pues le dije al general Berrocal y a Pérez de los Cobos, si tratan así a un doble medalla militar individual, héroe de guerra y laureado de San Fernando, muerto, imaginaos cómo os van a tratar a vosotros. Esto es una indecencia, es una vergüenza. Ellos me miraron, no dijeron nada, y yo después, cuando pasó lo que pasó con el coronel Pérez de los Cobos, recordaba aquellas palabras. He de decir que se ha producido el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Realmente, en fin, evidentemente él no tenía ninguna responsabilidad en lo que estaba ocurriendo, él estaba allí de servicio, pero claro, en la tensión y ver un uniforme allí, pues a mí me desagradó un detalle también, cuando metidos en el coche que seguía el coche fúnebre, fuimos hacia donde estaba el helicóptero. Le dije a Francisco, ¿te das cuenta de que he contado una veintena de guardias civiles y ninguno de ellos ha saludado al paso del coche fúnebre? Me dice, pues no me había dado cuenta. Y dije, sí. Evidentemente, todos hemos visto a un policía, a un guardia civil, al paso de un coche fúnebre, como señal de respeto, saludar militarmente. Esto es algo que yo creo que le sale naturalmente a los miembros de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad del Estado. Ni uno solo saludó, ni uno solo se cuadró. Cuando llegamos al helicóptero, el comandante, el piloto y el suboficial se mantuvieron en el otro lado del helicóptero cuando entraba el féretro del generalísimo de los ejércitos. Y sin embargo nos saludaron militarmente a nosotros cuando entramos. A mí son detalles que no puedo olvidar, porque se me grabaron, se me quedaron grabados, porque yo creo que eso, estoy convencido de que alguna instrucción, alguna orden hubo para que nadie mostrase la mínima señal de respeto hacia los restos mortales de Franco. Por eso, para nosotros era en ese momento tan importante mantener la dignidad y el decoro en medio de aquel circo que nos habían montado, mantener el decoro como la familia y, en fin, como rendirle un último tributo, ¿no? Como hijo de tu padre, como abogado, como católico y como español, ¿consideras que el 24 de octubre del 19 estuviste a la altura de las circunstancias, que cumpliste con tu deber? Yo creo que sí. Yo creo que me hubiera gustado no tener que estar allí.
para mí suponía la culminación de una frustración profesional y de alguna manera se me cayeron todos los palos del sombrajo o los restos de ingenuidad que me quedaban respecto a la existencia de un Estado de Derecho en España. El dolor que me causó como católico, la actitud distante y absolutamente incomprensible para mí de la jerarquía de la Iglesia, hacia quien había salvado a la Iglesia del exterminio, de la persecución religiosa de los años 30. Yo creo que profesionalmente mis compañeros del despacho y yo hicimos un trabajo increíble de estudio, le quitamos horas al sueño, a nuestras familias. Para mí fue un trance, fue un año muy doloroso. Yo tuve que también dar la cara ante la prensa, algo que no había hecho nunca, que no estaba acostumbrado, que no me gustaba especialmente, pero que era mi deber en aquel momento dar la cara, y la di con total convicción y procurando en todo momento ser profesional, pero sin olvidar quién soy, cuál es mi apellido y el cariño que yo tenía tanto a Carmen Franco como a todos sus nietos, a los que no puedo por menos de agradecer la confianza que tuvieron en mí, y sobre todo a su abuelo, porque en el fondo, claro, hoy es algo absolutamente increíble que alguien pueda hablar bien de un personaje al que los españoles ya no conocen, porque no conocen a Franco, sino la caricatura absolutamente desfigurada que se ha ofrecido de él. Yo creo que cumplí. Para mí, en aquel momento me acordaba de mi época de alférez, era la íntima satisfacción del deber cumplido. Creo que dimos la batalla, que había que darla, porque como dice aquella frase, si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Y desde el primer momento los nietos decidieron que por dignidad, por defender la memoria de su abuelo y por defender y por respetar la memoria de su madre, que siempre se había opuesto y se había negado a dar la autorización para exhumar a su padre, había que dar la batalla, aunque supiésemos que la dábamos contra un gigante como era el Estado, aunque yo personalmente en un principio creía que el Estado de Derecho y por otro lado el principio de la inviolabilidad de los lugares de culto podrían habernos permitido por lo menos ganar la batalla, o ganar la batalla de alguna manera llegando a una solución que fuera digna y que se respetasen los deseos de la familia, que no fue así. Luis Felipe Utrera Molina, muchas gracias por tu tiempo y por este testimonio para la historia. Muchas gracias a ti, Gonzalo.